Muy buenas tardes, estimados compañeros, estudiantes. Bienvenido a nuestro encuentro de la semana 4 de teoría electromagnética para nuestro paralelo B. Hoy veremos lo correspondiente a la divergencia de un campo, en este caso la fuente que produce las divergencias, y veremos la parte rotacional del campo y nuestros análisis correspondientes. Voy a permitirme a compartir pantalla. Sí, a ver si ven allí. No, este no, aunque aquí está. Este no, permítanme. Inge, perdone una consulta. Ajá. Inge, quería consultarle, tal vez hay algún texto adicional al de Chang que tenemos en la página para buscar ejercicios de práctica, porque estaba revisando los del deber y hay uno que otro que está un poco complicado. No sé si hay algún libro que podemos apoyarnos un poco más. Sí, hay un texto de el Smither de teoría electromagnética, que está en la parte del sílabo, y hay uno que yo tengo por allí, un PDF que, pero como está tan extenso, déjeme seleccionarlo, comprimirlo y colocarle por sección para que no me sea tan largo, y lo coloco en la semana de inicio, pestaña de inicio también. Sí, entonces lo estoy colocando hacia, bueno, el viernes, que teóricamente no tenemos actividades en la mañana por ser 1 de mayo, entonces le coloco ahí. Ay, ese es un texto que está en inglés. Bien, López, ¿se escucha? Sí, Inge, perdón. Ajá. Es Sí, sí, le escucho. un Se estaba un texto, poquito entrecortado. sí, tengo algo de inestabilidad acá, un texto que está en inglés, bien, y el, pero no tiene sino solamente eh, problemas resueltos. Es un solucionario. Bien, está bien abstracto, deben de, entonces, de las respuestas se plantean, en el texto el autor plantea las condiciones iniciales y de allí pasa a las soluciones, y las soluciones se sacan, la muestran así, sí, como sacarse un as bajo la manga. Entonces sí requiere entonces que ustedes, en función de la interpretación que nosotros damos acá, ustedes puedan profundizar en ese, en Sí, esa buenazo, Inge. condición. ¿Y crees que Buenazo, nos puede ayudar con el enlace de ese documento? Tal vez. Obviamente no sería la respuesta, como usted dice, hay que profundizar un poquito más, pero por ¿qué nos supuesto, por supuesto. Yo le voy a diría? colocar eso, le voy a colocar por capítulo, ¿sí? La parte de capítulo vectorial y la parte de capítulo, y la parte de capítulo de campo y flujo, y la parte de divergencia, para que no se me dispersen allí. ¿Correcto? Buenísimo, Inge, muchas gracias. En la página de inicio dice, ¿no es En la cierto? página de inicio sí, para que ahí con el chain que está allí, el chain es como se dice la Biblia, ¿bien? El chain tiene algunos propuestos allí y tiene la parte explicativa, ¿bien? Pero complementamos con con otro de texto, de ejercicios, bien, para que ustedes puedan practicar, ampliar. ¿Correcto? Chévere, muchas gracias, Inge. Chévere. Bien, Que ¿cuánto podría está? tomar el examen de ese, ¿Cómo? de ese libro. Y
no podría tomar el examen de ese libro. Escucha bueno, vale, como ya se tira al piso. Mira, entre el chain S y algunos cambios que yo pueda generar, podemos tomar el examen perfectamente. Y en función también de los ejercicios que ustedes están realizando, los deberes correspondientes. ¿Ok? Porque lo que quiero es que vean un poco la interpretación y no que se tabule la respuesta de memoria, ¿no? No es la idea. Pero cuando ustedes verifiquen uno versus el otro, le va a servir muchísimo. Eso sí, denme el feedback después que lo coloquen, que lo revisen. Es decir, para la semana 5, ¿qué tal le parece? Y me dan esa retroinformación. ¿Correcto? Bien, podemos empezar entonces a tomar la asistencia. Creo que sí. ¿Cuánto estamos conectados? Sí, hay suficiente quórum. Señor Bueno, ya lo escuché que está por allí. Presente, ¿no? Por favor, para el registro. Presente, presente. Bien. Señor Campo Verde. Presente, dije buenas noches. Buenas noches, listo. Campo Verde, por favor, coloca tu foto de perfil en el CIGE. Sí, estoy tomando directamente del CIGE la asistencia. Ya, Bien. ingeniero, voy a poner. Bien. Señor Contento. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, listo. También, señor señor Contento, coloque su foto de perfil en el CIGE. Sí la tengo colocada, ingeniero, no sé qué pasa. No, está aquí en blanco. En negro, sí. Ya de pronto entonces le subo otra foto. Es la única que tenía, ingeniero. Ya Bueno. le veo. Sí, no se visualiza. Bien. El compañero se tomó la foto del carnet del semestre pasado, no se ha tomado la foto. Será, tiene que anexarla, creo que en este semestre. La foto que está ahí es la de porque, bueno, sí tiene la fotografía allí. Disculpe, ya Contento, está presente, está listo aquí. Couser, Ixadavid. Couser, no ha llegado todavía. No se conecta. No lo veo acá. En la conexión. Collago. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, listo. López. Presente, Inge. Listo. Marmolejo. Presente, ingeniero. Buenas noches, listo, Marmolejo. Núñez. Presente, ingeniero. Buenas noches, listo. Orozco. Orozco. Orozco aún no se conecta. Señor Payo. Ingeniero, buenas noches. La pantalla se ve negra, Inge. Se ve negra. Ya. No se ve nada. Y eso que estoy compartiendo aquí. Deme un momento, señor. Orozco, ya va. Un momento acá. Déjeme volver a salir de la compartición. Acá tenemos Payo, ¿sí? Contento, buenas noches, presente. Yo no sé por qué acá tenemos, se me ve la pantalla negra desde, déjeme ver. Ahora se visualiza. Ahí sí se ve, ingeniero. Tema 4, bien. Por favor, me dicen si se pone la pantalla negra para volver tengo algún detalle con los drivers aquí de mi computadora. Orozco no está, Payo sí.
Peñaquispe, ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. buenas noches. Presente. Listo. Traves, Presente, profe. listo. Tuston, Presente, ingeniero. buenas noches, Tusto. Tusto, igual, por favor, coloque la fotico en el sigue, sí. Que en el hecho 9, como era un proceso acelerado, pues ellos nos revisaron. Vázquez, Presente, Inge. bien, Vázquez. Igual, Vázquez, por favor, coloque la fotico. Sí, estaba colocada la foto, Inge. Bueno, acá lo estoy verificando ahorita en el CIE, que lo tengo abierto en el otro dispositivo y no me aparece. Verifique de todas maneras. Zavala, Presente, buenas noches. buenas noches. Listo. Bueno, me está haciendo falta por ingresar el señor Cousa y señor Orozco. Bien, recordemos entonces lo que habíamos visto en nuestro encuentro anterior. Habíamos hablado del campo eléctrico, el flujo eléctrico. Bien, la densidad superficial de carga o densidad volumétrica de carga. También hablamos de densidad lineal de carga, que era nuestra atomización, y hicimos aplicaciones obteniendo las cargas o la carga concentrada en una esfera, en O sea, nos saltábamos, pero dejábamos de instalar la... Sí, tengo acá déjeme un momento, cerrar el micrófono a Vázquez. Bien, correcto. Habíamos hecho, según la disposición geométrica, habíamos analizado las cargas, el flujo, correcto, y habíamos hablado algo de nuestro operador de Nabla para nuestros campos vectoriales y escalares, ¿cierto? Hoy profundizaremos en función de nuestros campos vectoriales y escalares en función de la fuente que los producen. Bien, correcto, de lo que habíamos visto. Vázquez, ¿me escucha mejor allí? Sí, para el resto de los compañeros, de los integrantes, ¿se escucha bien? Le escucho entrecortado, Inge. Perfecto. Bien, puede ser la parte de ¿Ingresó alguien de los participantes, de los quien había nombrado, que me esté haciendo falta? Sí, Zavala nos dice que se escucha entrecortado. Acá veo en la parte del indicador del micrófono con buena señal en verde el indicador. Le comentaba entonces que en nuestro tema anterior habíamos trabajado con la densidad superficial, densidad volumétrica o densidad lineal de carga. Habíamos obtenido nuestro campo eléctrico y habíamos podido obtener o planteamos la condición del flujo eléctrico para una superficie cerrada. ¿Sí? Vimos el operador de Nabla y veremos hoy entonces nuestra estructura espacial del campo y las relaciones con los que lo producen. Acá, tema 4, no tema 5, en la edición traté de desviarla, por eso la otra lámina actualizada la visualizaban negra y un problema de edición con respecto a la licencia que tiene mi computadora de licencia del Windows. Bien, entonces fíjense, mi estimado, acá tenemos nuestros campos son producidos bien sea por una fuente de naturaleza escalar o bien sea por una fuente de naturaleza vectorial.
Bien, acá vemos en la gráfica, tenemos al lado izquierdo los campos cuando se representa un campo escalar y a la derecha un campo vectorial. Bien, fíjense, para el campo escalar tenemos compartido acá en esta primera gráfica a la izquierda un color azul y a la derecha un color diferente al color azul. Bien, y en forma de magnitud, ¿ok? Con respecto al vectorial, vemos que está saliendo o está entrando a la fuente que lo está originando, es decir, su desplazamiento. Si vemos en la isometría en 3 dimensiones, nuestro campo es de manera de la fuente escalar, fíjense que el que tiene un color diferente al azul, más siendo color rojo, va saliendo, se va alejando de la fuente, vean, está generando como una especie de montañita acá. Si lo comparamos con el otro que está a la izquierda, vean que él está entrando a la fuente, aquí en este tejido se ve que está profundizando, está entrando a la fuente que lo está originando. Bien. Y este acá tenemos una condición que es rotacional, está rotando el campo. No se desplaza ni a la derecha, ni hacia afuera, ni hacia adentro, sino rotacional, de manera general, ¿ya? Entonces visualizaremos allí. Bien. En tal sentido, fíjense, nuestros campos de fuentes escalares, como tenemos el título allí, son aquellos que son producidos por fuentes de índole escalar o de magnitud escalar, y hace que estos converjan hacia la fuente o emerjan de la fuente, como vimos en la lámina anterior. ¿Sí? Esto va en función de la polaridad del campo. Así que esas fuentes son no más que líneas abiertas que nacen en las fuentes, bien, pueden ser positivas o negativas, según la característica de la polaridad, y ello se desplaza hacia afuera o se desplaza hacia adentro, hacia donde existe la fuente. Por lo tanto, fíjense lo que tenemos acá, el carácter divergente o convergente va en función de si sale de la fuente o entra de la fuente. Citando a Maxwell, estos campos los podemos evidenciar de manera matemática o analíticamente cuando nosotros presentamos sus derivadas longitudinales, que no es más que la derivada parcial de ese campo en sus diferentes sistemas de coordenadas, su resultado no es cero. Bien, así que si nosotros notamos matemáticamente que un campo bienesimo f sub i es igual a x en su dirección a x, y uno va a dar como resultado un valor cualquiera diferente de cero, entonces el campo, en este caso si es positivo, el campo sería divergente, va saliendo de la fuente, bien, y él no sería un campo rotacional, se comporta como un campo irrotacional, bien. Si el valor si es positivo, lo llamamos divergente, quiere decir que va saliendo de la fuente. Si va entrando a la fuente, lo llamamos convergente, va entrando a la fuente. Pero en ninguno de los casos tiene una condición rotacional, sino una condición de divergencia o convergencia. ¿Correcto? ¿Se entendió? Es decir, que cuando nosotros aplicamos nuestras derivadas parciales al campo, el resultado de ese campo no es cero, por lo tanto, puede ser divergente o puede ser convergente. ¿Correcto? Sí. Bien. Vean lo que les comentaba, ahora de manera gráfica. Cuando se aleja de la fuente, sale, ¿sí? Decimos que una divergencia positiva,
Y si entra, podemos llamar divergencia negativa o convergencia. ¿Ok? Un sinónimo de... Vean la flechita, acá se desplaza, se aleja, se observa aquí que se separa del centro de donde está la fuente que lo está originando y va hacia afuera, acá. O, caso contrario, vean que va entrando y aquí va hundiéndose en el tejido mostrado. La primera consideración que nosotros debemos de resaltar que si esas derivadas longitudinales son diferentes de cero, entonces la diferencia puede ser positiva o puede ser negativa según el resultado que estemos obteniendo o las evaluaciones en función de las condiciones iniciales que nos esté dando el ejercicio. ¿Correcto? Así que podemos seguir avanzando, fíjense acá de forma matemática, campos para fuentes vectoriales. ¿Sí? La fuente vectorial, entonces lo que nos está generando sería cuando nuestra fuente que origina el campo es una fuente vectorial, el campo se comporta como un campo rotacional, es decir, que él está girando alrededor de la fuente. Son líneas o bucles, bien, que entran y salen al mismo, en un sentido de derecha o izquierda de la fuente. De manera matemática, observamos que esa función derivada de su derivada longitudinal entonces es igual a 0. Nótese que para los campos de fuentes escalares no debería ser 0 para la condición de las fuentes vectoriales. Si es 0, entonces estamos en presencia de un campo rotacional. También lo conocemos como campos pero solenoidales. ¿Bien? Acá tenemos, entonces, ¿cómo sería el comportamiento? Fíjense que yo le decía que rota hacia la derecha, puede rotar hacia la izquierda, sentido horario o sentido antihorario. Fíjense cómo sería el comportamiento de dicho campo. Bien. ¿Pregunta hasta acá? No, Inge. Bien. Correcto. Divergencia de un campo. Habíamos visto en nuestra clase anterior la divergencia de un campo. La divergencia de un campo se refiere a ese operador nabla multiplicado, producto punto, por el campo. Y si el operador nabla lo multiplicamos o hacemos la matriz producto cruz del campo, entonces estaríamos en presencia de nuestro campo rotacional. Bien, en tal sentido, definimos como la densidad de fuentes escalares de un campo vectorial se denomina la divergencia del campo. Así que nosotros podemos precisar de esta información el flujo que me origina el campo, lo llamamos flujo de campo. Bien, así que fíjense bien lo que notamos acá. Para definir nuestro flujo de campo, debemos considerar que dicho flujo es a través de una superficie cerrada, como habíamos definido el flujo eléctrico, ¿recuerdan? Bien, y ella mide la cantidad de fuentes escalares de dicho campo contenida en el interior de tal superficie. Bien, entonces el campo vectorial, en este caso el campo vectorial A, sería igual a mi condición del campo en la dirección resultante. Y lo definimos con la siguiente ecuación. La ecuación del flujo de superficie del campo en función de mi variación de volumen no es más que la integral para una superficie cerrada del campo por su diferencial de superficie. Y eso tiende a ser igual a las fuentes escalares del campo respectivo, en este caso campo A, puede ser F, puede ser H, puede ser B, contenida en ese
diferencial de volumen. Cuando estamos hablando de esa porción de volumen, esa porción muy pequeña de volumen, es el delta V. ¿Correcto? Bien. Flujo del campo está contenido por esta ecuación. Si es un campo eléctrico, este campo A pasa a ser correspondiente sustituido por la condición del campo eléctrico. ¿Bien? ¿Sí? Inge, una pregunta. ¿Cuál es el límite superior del integral cerrado? El límite superior depende de las condiciones iniciales, igual en nuestro límite inferior. ¿Sí? Si es para un volumen, y ese volumen está en coordenadas cartesianas, y si está con respecto a un punto que está en el origen, entonces iría desde el punto 0 hacia el punto donde se está cerrando o se está esparciendo el flujo del dicho campo, ¿cierto? Ya vamos a ver con la aplicación. El tercer sentido, fíjense, tenemos la característica del flujo. Tenemos tres condiciones. Si el resultado del flujo es mayor que 0, o si el resultado del flujo es menor que 0, o si el resultado de ese flujo producido por ese campo es igual a 0. Se observa acá, ¿cierto? ¿Sí? Sí, que sí se lee. Por lo tanto, si ese flujo es mayor que 0, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la característica de ese flujo de campo? Bien, es decir, que las líneas de fuerza que atraviesan ese campo genéricamente llamado A, puede ser E o cualquier otra letra, que atraviesan la superficie, en este caso la superficie S, en promedio va desde el interior del campo hacia el exterior. Bien, entonces lo denotamos que ese campo, ese flujo es divergiendo, es un flujo divergente. Bien. Recuerden que él se está moviendo en una superficie, pero está contenido en volumen respectivo. Si es el caso que sea menor que 0, esas mismas líneas de fuerza de ese campo en cuestión va atravesando la superficie, pero ahora va desde el exterior hacia el interior, es decir, que va hacia la fuente. Y lo conocemos como convergencia. Bien. Igual que el caso anterior, está contenido en un volumen, pero estamos analizando cómo fluye a través de la superficie que estemos analizando. Si va hacia el exterior o si viene hacia el interior de la superficie. En el caso de que ese campo, ese flujo sea 0, bien, interpretamos que esas líneas de fuerza que atraviesan dicha superficie, línea de fuerza del campo, que atraviesan líneas superficie, bien, entran y salen. Las que entran son igual a las que salen, es decir, que se anulan y estamos generando entonces una condición rotacional. No existe ni divergencia ni convergencia, ni divergencia ni convergencia. ¿Sí? Simplemente tenemos un arremolinamiento en la fuente que origina el campo. Claro, entonces la característica del campo. ¿Bien? Vemos si el campo es mayor que 0, el flujo del campo mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. ¿De quién va a depender? Del desarrollo que apliquemos y de las condiciones iniciales que nos estén dando el problema. Ya veremos. Veamos un caso acá que nos dice de forma genérica, nos indica que se desea calcular el flujo de un campo genérico F sub I, que es igual a la dirección a su rho dividido para rho, la parcial, que atraviesa las superficies S1 y S2 de la figura. Nótense que acá en la condición A de la figura tenemos que un cilindro, una figura completa, geométricamente completa, de altura H, de radio A, bien, y una superficie, y tenemos
que esta condición se está moviendo en donde, mis estimados, el campo está existiendo, el campo F sub I, en donde está existiendo para esta superficie. Por favor, según ese análisis que tenemos allí matemático. Primero le digo en qué tipo de coordenadas está representado esa figura del caso A. Su tipo de coordenadas, y ustedes deben saberlo. ¿Qué figura geométrica es? Es un cilindro. Un cilindro, un alambre, un cilindro, ¿cierto? Es decir, un conductor, estamos en condiciones cilíndricas. Y la condición cilíndrica existe en dónde? Para ρ, para phi y para z, ¿cierto? Sí, teníamos. Inge, disculpe una consulta, disculpe que le corte. Ajá. Yo sí le mencioné que mi internet estaba con un poco de problemas. Usted estaba tomando lista, no sé si terminó de tomar lista, Inge. Sí, ¿cuál es su apellido? Vázquez. Vázquez, un momento, Vázquez, para ver. Sí, Vázquez. En este momento entonces... tú me respondiste pues, bien que por el chavo, sí te escuché. Estás aquí presente. Me está haciendo falta para todos, y hago una pequeña pausa, señor Orozco y el señor. Sí, que justo Orozco le escribió en el chat, yo también ya le mencioné. Orozco me dijo que estaba en una reunión de trabajo que se le alargó un poquito. Ok, entonces Orozco, vamos acá. Por favor, Inge, mis disculpas, recién acabé de salir de la reunión. Perfecto, Orozco, ya estamos acá. En su asistencia se la estoy tomando. Faltaría el señor Cauce, no lo tenemos por allí. López, no se ha conectado. No, Inge, no le ubico mucho, Causa, no sé qué pasaría. Bueno. Ya el señor Orozco está anexado a la asistencia. Bien, entonces retomando lo que habíamos hablado, esto es un cilindro, su coordenadas características es una coordenada cilíndrica, ¿cierto? Bien. ¿Sí? Ok. En vista de esto, tenemos que él va a existir, recuerden, no tengo ahorita el lapicito de la pizarra, y recuerden ustedes que nuestras coordenadas cilíndricas sería, la cartesiana sería X, Y, Z. Bien, la cilíndrica sería, la X la sustituiríamos por el ρ, la Y la sustituiríamos por el phi, y la Z sería siendo Z, ¿correcto? Refrescando esas condiciones. Tabla 1.1. Bien. Y el caso de la figura B, simplemente estamos tomando una pequeña porción de esta superficie de cilindro. Bien, una pequeña porción, una capita. Matemáticamente podemos definir que es la condición de ellas para ver cómo se ve el comportamiento. Fíjense que acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Esto no es más que vamos a derivar de forma parcial la existencia donde existe la dirección, donde existe el campo con respecto a su condición. Así que, fíjense que para el caso A simplemente vuelvo a tomar la gráfica y nos dice que el integral de superficie de ese campo por su diferencial de superficie, sabemos que condición cilíndrica es igual a 2pi por h, porque ρ, bien, estamos hablando que ρ sería entonces ¿quién? Nuestras condiciones del campo que está existiendo en la altura y está existiendo en función del radio, 2pi por h.
que sería nuestra condición donde ya existe. Y para el caso del diferencial, es una pequeña porción, algo tan pequeño que cuando realizamos, fíjense, va en función de quién, de las condiciones que estamos presentando ahí de forma inicial, ella sería igual a 0, porque la altura, fíjense, el diferencial de z es tan pequeño que tiende a 0, ¿ok? Y la condición de phi, pero phi no es condición existente en el campo. Ya lo vamos a ver con una aplicación. Así que la divergencia de un campo vectorial determinado, cualquiera, en este caso A, en un punto dado con respecto a un punto dado, se describe o lo abreviamos como el operador de divergencia, un producto punto del campo A. ¿Bien? Así que esto corresponde a la densidad de la fuente de los campos escalares por unidad de volumen. Dicho esto, por definición, esta divergencia de un campo cualquiera, un campo A, es igual al límite cuando su volumen tiende a 0 de las fuentes escalares del campo dividido para el volumen. Las fuentes escalares del campo, ¿quiénes son las fuentes escalares que existen en el campo? Tanto para las condiciones, si es cartesiana, x, y o z, o en las condiciones de sus coordenadas esféricas o cilíndricas. Esto no es más que lo que acabamos de ver anteriormente. Todo esto se nos está convirtiendo como el límite de la variación del volumen tiende a 0, de la inversa del volumen que contiene al campo multiplicado por la integral de superficie del campo por su diferencial de superficie. Fíjense lo que acoto aquí, donde la superficie de esa integración es la superficie que encierra el volumen B, en cuyo interior se encuentra el punto donde se desea calcular la divergencia. ¿Ok? Retomo la ecuación y la ecuación la leemos como el campo vectorial de A en un punto dado y debemos de qué? Obtener el flujo, nos están pidiendo que obtengamos el flujo del campo que atraviesa la superficie que encierra dicho volumen y lo dividimos para el flujo, entre el flujo, o lo dividimos del flujo del volumen, lo dividimos entre el volumen que contiene dicho campo. Bien, de forma así que en su función se reduce a una dimensión infinitesimal. La cantidad que se obtiene de ese resultado equivale a la divergencia escalar y tiene dimensiones de una densidad volumétrica del flujo o de la fuente escalar. Bien. Observemos de forma general, recuerden que esto de manera general, y ahorita vamos a los ejercicios. Ese es un cubo, fíjense el punto P, y el cubo ¿cuántas caras tiene? Tiene 6 caras, y en esta cara visible tenemos la cara A, que corresponde al punto A, B, C y D. Y queremos ver cómo se comportaría el flujo del campo existente con respecto al punto P. Bien, de igual manera ocurre para esta cara que estoy aquí señalando, que sería la cara B, N, O y C, o la otra cara, que sería A, B, M, M y N. Son las 3 caras visibles, pero también recuerden que un cubo tiene 6 caras, 3 estamos viendo visibles y las otras 3 no serían visibles. Es decir, que si nosotros multiplicamos por cada cara visible por 2, bueno, tendríamos las sumatorias de todas esas caras, nos daría la condición de flujo de ese campo. Bien. Acá no voy a entrar mucho en detalle, sino que simplemente es lo que les acabo de decir. Fíjense que tenemos las caras que les estaba mencionando y cómo quedaría
un integral, lo que me estaba preguntando el señor Bueno, nuestro límite inferior con respecto al límite superior que tenemos que representar del campo, pero recuerden que estas es las líneas que están atravesando nuestra superficie de ese campo. Pero recuerden que esta escala está contenida en donde, en el volumen completo que corresponde al cubo. Ya lo vamos a hacer con un ejercicio. Toda esta parte teórica lo vamos a ver matemáticamente. Esto lo habíamos visto en nuestra clase anterior en función de nuestro crecimiento de factor de escala. Bien. Y acá hacemos la secuencia en función de todas las caras hasta nuestro término de grado superior. Nuestro análisis matemático, el cual nosotros vamos a aplicarlo de manera de desarrollo de los ejercicios. Con la segunda cara, fíjense cómo me está apareciendo la primera cara, la segunda cara, bien, en función de nuestras condiciones. Recuerden que esto es este H sería nuestro factor de escala, factor de crecimiento, y esto es de manera general, lo que vimos en la primera clase. Por lo tanto, resumiendo, nos queda, fíjense, la divergencia del campo A es igual a 1 sobre el volumen, porque se está moviendo para H1, H2 y H3 de manera general, ese factor de escala. Si fuera en coordenadas cartesianas, ¿cómo se transformaría este H1, H2 y H3? Recuerde que habíamos convenido que era un crecimiento pequeño, infinitesimal. Bien, entonces, coordenada cartesiana, esta H1 se me convertiría en delta X, H2 se me convertiría en delta y H3 se me convertiría en delta Z. De igual manera para acá, las condiciones ¿de quién? Ya la derivada parcial de las condiciones ¿de quién? De Y y Z, ¿cierto? Y así, aquí de X y Z, y aquí de quién? De Y. ¿Y aquí de quién? De Z y X. ¿Correcto? ¿Se entendió la abstracción que estoy de esto? Es la manera general válido para los tres sistemas de coordenadas, y cuando le nombro delta X, delta Y y delta Z, lo estoy refiriendo, lo estoy comparando ya a nuestro sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas. ¿Correcto? Señor López. Señor Bueno. Sí, claro. Sí. Ajá. Dígame, ingeniero. Ajá, estamos correctos lo que estoy haciendo la comparación de que tengo acá presentado la lámina que de forma general para las tres condiciones. Esa ecuación es la general, ingeniero. General, que es válida, que se puede aplicar para las tres condiciones. Esféricas, cilíndricas y rectangulares. Rectangulares. Pero supongamos que yo voy a hacer análisis en coordenadas rectangulares, entonces este señor H1 se convierte en delta X. Este señor H2 se convierte en delta Y, y este señor H3 se convierte en delta Z, que es esa fracción infinitesimal de ese volumen donde se está moviendo, ¿cierto? Un volumen se mueve en tres dimensiones, X, Y, Z, ¿correcto? En este caso, citando las coordenadas rectangulares. De igual manera, entonces se sustituye aquí H2 y H3 por el correspondiente que habíamos sustituido aquí, ¿bien? Ahora, si nosotros queremos hacerlo, fíjense como ejercicio mental, en coordenadas cilíndricas, entonces este H1, ¿quién se convierte? Delta Rho. ¿Bien? Delta Rho. ¿Este se convierte en quién? El delta Phi. Y este se me convierte en delta Z. ¿Correcto? Sí. Señor Contento, correcto, ¿se entendió? Perfecto, Marmolejo está de acuerdo. Tusto también. Entonces sí se ha entendido. Bien, López, correcto también. Contento también.
Campo verde, cuénteme. Vázquez, está de acuerdo. Payo también. Bien, entonces, ¿por qué esto lo vamos a ahorita cuando hagamos los ejercicios? Tenemos que tener en consideración este aspecto. Bien. Otra tablita más, mi estimado. La 1.6 ya lo habíamos visto, simplemente la estamos refrescando. La divergencia de un campo, fíjense en nuestro factor divergente por el campo. Entonces nuestra divergencia del campo, este sería nuestro factor. También lo llamamos operador Nabla, el solito, ¿recuerdan? Para nuestro sistema de cartesianas, lo que le habíamos dicho, cilíndricas o esféricas. Estas condiciones las vamos a hacer uso en función de las condiciones del ejercicio. Señor Bueno, cuéntenos. Te levantó la mano. Perdón, Inge, se me fue. Quería abrir el chat, vi unos mensajes y le aplasté levantar la mano. No hay problema. Ok. No hay problema entonces con esta tablita que ya la habíamos visto. Bueno, señores. Está bueno, está hablando de tanta teoría. ¿Sí? Tenemos allí y nos dice obtener el campo. Acá nos están dando por sentado que el campo existe en X, Y, Z. El campo entonces, ¿de qué tipo? Un campo en sistemas de coordenadas rectangulares. Bien. Y el campo tiene las siguientes condiciones. X al cuadrado, Y, X más Z y XY, Z. Bien. Así que esta es la condición para X, esta es la condición para Y y esta es la condición para Z. Por lo tanto, nos está pidiendo la divergencia del campo. La divergencia del campo, acá lo tomo. Nuestro operador por el campo igual a la divergencia. ¿Correcto? ¿Correcto? Bien. Correcto. Entonces, sabemos que está en coordenadas rectangulares o cartesianas y procedemos a desarrollar. Haciendo uso de ¿dónde? ¿Cuál tablita, mi estimado? De esta tablita. Bien, de esta tablita. Esta condición. ¿Se está viendo? De esta condición acá. ¿Sí? Voy a hacer uso de estas derivadas parciales. Era lo que decía la definición, las derivadas longitudinales que planteaba Maxwell. Bien. Así los que no sabemos derivar parcial. Bueno, aprendemos acá porque esto no es mayor cosa, esto no tiene mayor nivel de complicación. Entonces prestemos atención que explico, señor Bueno. La derivada parcial quiere decir que vamos a derivar con respecto, fíjense, el campo, la condición en X la vamos a derivar con respecto a X. Las demás condiciones que acompañan al campo, las demás variables que acompañan al campo en X, simplemente se comporta como constante. Y la que no influye, la que vamos a derivar, es donde aparezca X, porque aquí estamos derivando con respecto a X. Para este caso, vamos a derivar solamente las condiciones donde aparezca Y. Y aquí vamos a derivar las condiciones donde aparezca Z. Hasta ahí, señor Bueno. ¿Se entiende, cierto? Señor Bueno. Dígame, ingeniero. ¿Se entendió la condición general de cómo vamos a derivar parcialmente? O sea, las condiciones sí me sé, lo que no sé es derivar parcialmente, siempre me equivoco con algo. Veamos acá. Vamos a sustituir. ¿Quién es el campo? ¿Cuál es el campo para X? El campo para X es X al cuadrado multiplicado por Y. El campo para Y, donde existe en Y, es X más Z. Y el campo para Z existe X, Y, Z. ¿Bien? Así que serían esto. Vean, acá lo estoy tomando.
La parcial de aquí paso acá. La parcial de la condición del campo en X, vean aquí, observen esta, es esta que tenemos aquí. X al cuadrado por Y diferencial. La parcial de X más, esta condición es esta de aquí. Bien. X más Y diferencial, la derivada parcial con respecto a Y. Y la parcial del campo en Z con respecto a Z. Bien, aquí vamos entonces a derivar. ¿Cómo se comporta aquí? Aquí existe X. Sí, ¿cierto? Entonces Y se nos comporta como si fuese una constante. Vamos a derivar única y exclusivamente con respecto a la variable X, ¿cierto? Derivada de X al cuadrado, ¿cuánto es, señor Bueno? X al cuadrado. Ajá. En este caso Y se vuelve 0, ¿verdad? No, Y es una constante, como si fuese un número, no la tocamos. Solamente vamos a derivar X al cuadrado. ¿Cuánto sería la derivada de X al cuadrado? X al cubo sobre 2X. 2X, señor Bueno, 2X. Recuerden que la condición es N menos 1, ¿cierto? Así que observemos acá. Aquí le estoy indicando cada quien a qué corresponde. Bien, entonces observemos. Cuando derivamos X al cuadrado con respecto a X sería 2X y la Y se mantiene como constante y sigue apareciendo, no la tocamos. ¿Cuál sería la derivada parcial de X al cuadrado por Y? Sería 2XY. ¿Correcto? ¿Todos de acuerdo? Por favor, confírmeme antes de seguir avanzando en la explicación. Sí, ingeniero. Sí, señor Bueno. Sí, ingeniero, todo correcto. Perfecto. Señor Bueno, que tenía la duda. Todavía la tiene, no, ni por el chat ni por acá. Bien, la segunda condición. La segunda derivada parcial o longitudinal no es más que X más Z con su parcial con respecto a Y. ¿Tenemos alguna variable acá de Y para derivar? No, ¿verdad? Entonces, no existe Y, la derivada parcial de Y, entonces 0. 0 que multiplica a todo esta constante sería 0, ¿cierto? En el segundo término sí, porque no tenemos términos de Y. No tenemos términos de Y, entonces vamos a derivar contra Y. No, Y no existe, entonces la derivada es 0. 0 que multiplica a X más Z es 0. Bien, y tenemos la derivada parcial de la función en Z con respecto a Z. Entonces si tenemos Z, la derivada de Z es 1. 1 que multiplica a X por Y nos está dando XY. Por lo tanto, ¿qué hacemos acá? Sumamos algebraicamente, si podemos realizarlo. Tenemos 2XY y tenemos una XY. El resultado de esta divergencia no es más que 3XY. ¿Correcto? ¿Se entendió? Uno igualito en el examen, Inge. Ahora fíjense, si yo le diría, por favor anoten que no lo puedo escribir acá. Si yo le diría, bueno, esta es la divergencia del campo con respecto al punto 1, 2 y 3. ¿Cómo sería el valor de este señor? Yo le pregunto, ¿es divergente, es convergente o es nulo? 1, 2 y 3. El punto tiene coordenada 1, 2 y 3. Por favor, ¿cómo sería el valor resultante total de ella? Y me dicen si es divergente o es convergente. Valor en X1, en valor en Y2 y valor en X3. En Z. Así. El punto está existiendo en 1, 2 y 3. ¿Cómo sería entonces el valor de esta divergencia o convergencia? Sería saliente o entrando a la fuente, porque recuerde que el que lo está produciendo, la fuente que está produciendo ese
esa divergencia es este campo, ¿correcto? Así que, ¿cuál sería su valor si la condición sería 1, 2 y 3 del punto? Entonces sería el valor sería 6, ¿cierto? Si sustituimos X por 1, Y por 2, Z no tenemos en Z, así que en Z no existe, sería 1 por 2 y lo multiplicamos por 3, sería 6, ¿cierto? Es divergente, es positivo. Es positivo. Si es positivo, ¿cómo es el resultado? Divergente hacia la parte de arriba hecho cenito. Correcto, estoy de acuerdo con usted. ¿Están de acuerdo con el señor Bueno? Sí, Inge, de acuerdo, correcto. Correcto, ¿verdad? Correcto. Correcto. Bien, perfecto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas con este ejercicio? No, Inge, hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos, correcto. Veamos otro ejercicio, pues. Obtener la divergencia si el campo es r al cuadrado más z seno de phi más r al cuadrado z. Díganme, por favor, del mismo análisis, estamos en coordenadas de qué tipo y denme el valor. Trátenlo de realizar, lo dejo un momento indicado allí, vamos a dar un tiempo como si estuviésemos en clase presencial, realícelo, traten de realizarlo, plantéenlo y lo discutimos dentro de unos minutos, pero para ver cómo le da. ¿Correcto? Respecto a lo que me estaba comentando en el chat, contento, sí, contento, va hacia afuera, del interior hacia afuera, entonces de índole divergente. Bien, dejo planteado un momento el ejercicio, traten de desarrollarlo y lo discutimos ahorita. Vamos a dar unos minutos para la resolución. Inge, la respuesta sería R al cuadrado Z. Es un campo divergente.
Bien, ¿cómo vamos? Es de R cuadrado, la respuesta es divergente. Es R cuadrado la respuesta. ¿Todos están de acuerdo? R cuadrado nada más. El señor Bueno dice R cuadrado. La primera parte a mí me salió 4R. 4R. La derivada parcial de seno al cuadrado de teta, ingeniero. La derivada parcial de seno de z seno de phi. Vamos con respecto a phi, ¿cierto? Sí, sobre teta. Sobre phi, sí, sobre phi. Sí, diferencial de phi. Pero recuerden que tenemos que utilizar. ¿Cuál vamos a utilizar, estimado? Voy a retroceder un poco para que vean. Vamos a ver si acá vean. Tienen que utilizar esta. Bien, tienen que utilizar esta que estoy demarcando acá. Bien. Sí, utilizaron ese sistema Es esférica, Inge. de divergencia, la cilíndrica, aquí, esta segunda, la cilíndrica, vean. 1 sobre ρ, diferencial del campo en ρ multiplicado por ρ para su parcial con respecto a ρ, más 1 sobre ρ, la parcial del campo en phi sobre diferencial de phi, más diferencial del campo en z con respecto a la parcial en z. Utilizaron esta ecuación, esta. La primera. La primera, entonces, no. Tienen que utilizar esta para sistemas de coordenadas cilíndrica. ¿Correcto? Me parecía más cartesiana que cilíndrica. Sí, más cartesiana que cilíndrica. Y seno de phi. ¿En dónde aparece aquí en la cartesiana phi? Seno de phi. ¿Dónde aparece phi? Fíjense, phi es esta. Phi es esto. Aquí están viendo, aquí colocando el cursorcito, la punta de flecha. Sí. Bueno, contento. Orozco, Campo Verde. Entonces debemos de utilizar este sistema de divergencia para coordenadas cilíndricas. ¿Correcto? Es decir que hay que volverlo a realizar. Bien. Dudas, preguntas. Hagan la parcial entonces en función de esta, mis estimados. ¿Correcto? Voy a cambiar nuevamente a la lámina correspondiente del ejercicio que estaba planteando. A ver qué me dice, bueno.
En privado, menos mal. Uno siempre tiene la última palabra, señor Bueno. Perdón, Inge. Acá lo que me estaba, lo que me diste por el chat en privado. El X. El X siempre tiene la última palabra, sí. Ok, Inge, entendido. ¿Lograron llegar a la solución? No, la verdad ya me quedé estúpido, ya no di para atrás ni para adelante. R cuadrado sobre Rho, ingeniero, la primera. Veamos aquí entonces. Fíjense. ¿Le quedó así estructurado? Así que el resultado estaríamos hablando, bien, fíjense en nuestras coordenadas cilíndricas y nos estaría quedando 2 más z dividido para r coseno de phi, porque la derivada del seno de phi es coseno, ¿cierto? La derivada parcial de R cuadrado de Z sobre Z. ¿No es R cuadrado, Inge? La derivada cuadrado de r cuadrado con respecto a r, ¿quién sería? 2r, ¿cierto? Miren quién tenemos aquí. Fíjense que tenemos aquí. La parcial de r sería 2r. 2r. Y aquí tenemos una r, ¿cierto? ¿Cómo quedaría el desarrollo allí? A ver, teníamos 2r por una r. Veamos, hagamos el papel. Y en un momento, mientras la desarrollo, cuando consiga. Bien, veamos. La parcial de r cuadrado respecto a o sea, aquí se me va rho con rho, me está quedando 2r por este lado. Para la primera parcial 2r, esta acá sería 2r. La otra, la parcial de z seno de phi y para rho. La parcial de phi menos que 2 menos que z coseno de phi sobre rho. Bien. Y en z tenemos que la parcial de 2r z
Porque esto es Z, estamos hablando que sería 2R. Serían 2R. Así que me está quedando 2R más Z coseno de phi más 2R. Y aquí sobre rojo. Lo que se hizo fue sacar el factor común, 1 sobre R. Bien. Así que 2R más 2R sería Z sobre R. Bien. Bien, entonces fíjense que este cuánto daría 2R, ¿cierto? 2R. Bien. Sí. 12, acá, disculpe, acá sería 12R. ¿Cuánto daría este? ¿Cuánto daría esta? Coseno de Z coseno de phi. Z coseno de phi sobre ¿quién? Rho. Rho. ¿Y Rho quién no? ¿Y Rho quién es? R, ¿cierto? Que es la primera componente. Y aquí nos está haciendo falta, aquí sería 2 Rho por 2R, ¿cierto? Aquí estaríamos 2, 1 sobre R, Z coseno de phi. Y aquí, y esta aquí sería ¿quién? Esta aquí sería, tenemos acá que sería 2R, ¿cierto? 2R. Sacamos aquí factor común, 1 No sería sobre... 3R, Inge. Aquí, Ajá. ya va, pues tenemos, vamos a derivar R al cuadrado por Z con respecto a Z, entonces me está quedando R cuadrado, ¿cierto? R cuadrado de Z. Entonces aquí sería R cuadrado de Z, ¿cierto? R cuadrado. Aquí ¿cuál sería el resultante de esta condición aquí? Esta aquí, ¿quién sería? 2R. No sé, justamente aquí estamos hablando de 2R por Z, pero aquí sería R cuadrado, R cuadrado. Acá este valor no cuadra. Entonces, tenemos, aquí nos está quedando un Rho cuadrado y el resultado sería este. R. Fíjense que tenemos error ahí en la captura del libro. R al cuadrado, R cuadrado, ya el total. Más Z, multiplicamos aquí, más, abro paréntesis, Z por coseno, Z coseno de phi. Voy a colocar phi así porque es la única manera de dividido para R, bien, más la condición de este señor que estamos hablando, es Z, la derivada parcial de Z es Z1 por R al cuadrado, sería R cuadrado, más R cuadrado. R al cuadrado. Bien. Y todo esto sería igual a que yo diga 2R cuadrado, 2R cuadrado más Z coseno de phi. Bien. Dividido entre R
Y ahí podemos sacar un factor común R, bien, como lo estoy mostrando allí, y lo mandé en privado. No debería ser en privado, debería ser para todo. ¿Sí? Vamos a ver si puedo copiar esta condición. Bien, entonces todo me estaría quedando, no lo puedo copiar, lo envié y llegó en privado para López. Vuelvo a retomar R, 2R, ¿sí? Quedaría de esta manera para todo. Voy a volver a escribir, disculpen. R cuadrado más Z coseno de phi entre R más R cuadrado, y todo ello será igual a 2R al cuadrado más Z coseno de phi sobre R. Ahí sí. Bien, y podemos sacar factor común R para simplificarlo. Bien, y nos quede a la final lo que nos está mostrando allí como resultado. Bien, se observó en el chat el resultado. El resultado. Sí, Inge, sí se puede ver. Bien, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo? No escuché bien. Ahí vamos, Inge, toca, hay que resolverle. Bueno, ahí ya está resuelto. Ahí que tenemos, ahí que podemos sacar nosotros el factor común. Tenemos R acá y un R. Hacemos ahí lo que podemos hacer es nuestra suma, ¿cierto? 2R cuadrado más un, entonces, bueno, queda de esa manera. Si sacamos factor común R, bien, nos quedaría 2R más, multiplica a ¿Qué sería, ingeniero? 2 coseno de phi. Así sería, sacando factor común R, ¿quién tendríamos? 2R, sacando factor común tendríamos 2R más Z coseno de phi. Sacando factor común R y cancelándolo y haciendo la regla correspondiente. Bien, eso multiplicado por ¿quién? Eso adelante multiplicado por R. Es ahí es lo que tendríamos pues, como mínima expresión posible. ¿Correcto? Correcto. Entonces acá estamos viendo que este señor no es, según lo introducido, aquí no tenemos 2R. Aquí sería R elevado al cuadrado. Ok, igual que esto. Bien. Bien, porque vamos a derivar solamente con respecto a Z y R cuadrado se me comporta como una constante de R cuadrado. Bien. Dígame algo. Sí, Inge, sí, hay que practicar, pero sí, ahí vamos. Podemos seguir avanzando en otro ejercicio. Sí, Inge, con el otro tal vez se aclara un poco más. Bien. ¿Qué nos toca aquí? Bueno, repasé un poquito más las derivadas
parciales. Bien. Ah, señores, vean acá. Nos dice, dado el campo A, actuando sobre el cubo de la figura, obtener la divergencia. Bien. Obtener la divergencia. La divergencia en función de las caras. La divergencia. Y también obtener, aquí no lo estoy pidiendo, el flujo. O en función de las caras, cómo quedaría dichas condiciones. Fíjense que el campo es 2xa, 2xy, más 3, más z al cuadrado por y. Y fíjense cómo se está moviendo para cada cara. Bien, fíjense, esta cara en la su z tiene coordenada ¿quién? Miren, 0, 0, 1 en este punto. Este punto tiene ¿quién? Coordenadas 0, 1, 1. Este punto tiene ¿quién? Coordenadas 0, 1, 0. Este punto tiene ¿quién? Coordenadas 1, 1, 0. Y aquí tenemos 1, 0, 0. ¿Ok? Por lo tanto, este punto tiene coordenada 1, 0, 1, pero fíjense que nos está diciendo que se va en menos dirección negativa de AY. Dirección positiva, dirección negativa de AZ, de AX, dirección positiva y dirección negativa de AZ. ¿Qué hay de diferente aquí, mis estimados? Dígame. ¿Se ve fácil? ¿Está fácil o no? Este se manejaría todo con coordenadas cartesianas. Correcto. Fíjense también cómo sabemos que está en coordenadas cartesianas, aparte que es un cubo, acá nos están reafirmando dirección AX, dirección AY y dirección AZ. Sería en coordenadas cartesianas. Correcto. Preguntas, dudas. ¿Lo resuelven o lo resuelvo? Está bien, resuélvalo, pues. No diga más. Señor Bueno, usted es el que allí habla por el grupo, aunque López sea el presidente. No, es que yo no soy presidente, por si acaso. No sé quién es presidente. ¿Quién es el presidente del grupo, No. mi estimado? ¿Quién es el presidente del grupo?
Señor Edwin López no se le cogió en la primera clase. Yo creo que tú, Edwin, por eso estoy, el señor López. Bueno, no, porque bueno se tiró al piso y dijo que no podía porque él estaba muy ocupado. Que se la No, pasaba. Inge, está grabado. No me acuerdo por quién votaron, pero no salí yo. Creo que salió Yago. No recuerdo, Inge, la verdad. Déjeme volver a ver si puedo revisarlo acá en los atributos que... Lo que pasa es que aquí en internet se me cayó el internet del otro dispositivo. Necesitamos un internet de nivel militar, así que sea súper estupendo. Bien, entonces, cuéntenme. ¿Cuánto daría ese resultado de ese campo, esa diferencia de ese campo, sin considerar? Aquí debemos de ser la divergencia, bien, multiplicado por este campo. Es decir, de este sentido, mi estimado. Veamos, aclaremos. ¿Sí? Estoy multiplicando la divergencia por el campo A en coordenadas cartesianas, las parciales del campo en X, más las parciales del campo en Y, más las parciales del campo en Z. ¿Le da este resultado a ustedes? Verifíquelo, por favor. ¿Le da? No avanzo hasta que me confirme si ese resultado le da en cartesiana. Esa diferencia es 2y que multiplica a z más 1, no sé. ¿En cartesianas? Claro, bueno, aquí no tenemos x, y, z. X, y, z. Veamos, la primera va a dar 2 que multiplica y. Aquí la tenemos, la parcial. El otro campo, 3 en dirección a y diferencial de y. ¿Tenemos una componente de y? No. Entonces la parcial 0 por 3, 0. Más esta condición z al cuadrado por y sobre parcial de z. Entonces estamos hablando 2z de y. 2z de y. Eso está correcto. Y acá lo que te está sacando, entonces, factor común 2, y que multiplica, factor común 2y de z más 1. Eso está correcto. ¿Bien? ¿Sí? Atención acá, por favor. ¿Se vio que está correcto? Allí sí está correcto la solución del ejercicio para este caso. Confírmenme. Sí, Inge. López está de acuerdo. ¿Quién más está de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ingeniero, todo Ajá, sí. Contento, está de acuerdo. Campo Verde también. Sí, Inge, sí está. La respuesta sí, sí. Sí está correcta. Bien. Ahora fíjense. Si queremos sacarlo ahora, utilizando la condición de la... Es un volumen, nos están dando que es un volumen, está actuando en este cubo y nos dicen que el integral en la superficie cerrada dentro del cubo no es más que la parcial de nuestro campo por su diferencial de volumen.
Vean cómo queda. Y ahí, haciendo uso de mis límites de integración, fíjense que se está moviendo entre quién. Tenemos nuestras tres caras visibles y simplemente este resultado que tenemos acá es este que acabamos de obtener. Bien. Y lo integramos cuando para X, diferencial de volumen para X, Y, Z. Para X vale 0, de X vale 0 hasta 1. Bien. En Y, ¿cuánto vale? En Y vale 0 hasta 1. Aquí se estamos obteniendo. Y vale 0 hasta 1. Y en Z vale desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1. Vamos a integrar esta expresión que estamos obteniendo del campo. Así que, volviendo a retomar, ¿cuánto daría la solución numérica de esta integral, mis estimados? Disculpe, Inge, ¿cómo se resuelve una integral triple? Bien. Integremos inicialmente, vamos a integrar con respecto a X. ¿Correcto? Entonces, vamos a tomar esta integral, la primera, la integral más interna, que es con respecto a X. Integral de X, y aquí tenemos que, fíjense, aclarando que aquí X igual a 0, integral cuando X igual a 0 a 1 de este señor por su diferencial de X. ¿Cómo se comporta este señor? ¿Aparece X aquí? No, ¿verdad? No aparece X, entonces esto se convierte como una constante. La integral de este señor, la integral de X, exacto como dice el concepto, no aparece. La integral de diferencial de X, ¿cuánto vale? La integral de diferencial de X vale X, ¿cierto? ¿Sí? Correcto, Inge. Correcto, y vamos a evaluar X, vamos a evaluar entre 0 y 1, es decir, 1, límite superior, 1, donde aparezca X, vamos a colocarle, a sustituirlo por 1, menos el límite inferior, donde aparezca X, vamos a colocarle 0, se sustituye por 0. Entonces sería 1 menos 0. Y 1 menos 0 multiplica a toda. Entonces esta condición, 1 menos 0 es 1, 1 que multiplica a la constante que había quedado aquí. 1 multiplica a 2y de z más 1. Sigue siendo 2y que multiplica a z más 1, porque está multiplicado por el 1 de acá. Luego a este resultado que tenemos acá, lo que pasa es que no tengo el lapicito para podérselo explicar. Espero que en nuestra próxima clase, sí, ya mañana me llegó, hago la acotación o me llegó, tengo que ir a buscar, al proveedor me llegó la pizarra óptica y un nuevo lacto, pero tengo que ir a buscar, no me lo voy a entrar en la casa. Y mañana es que puedo mover el carro para el pico y placa. Bien, así que vamos a integrar, ahora vamos a integrar la integral cuando y es igual a 0 hasta 1 de 2y que multiplica z más 1 por el diferencial de y. ¿Cuánto es integrar? Esto, como si tuviésemos, esto ya lo integramos, ahora tenemos este valor por diferencial de y evaluado en esta integral. Por favor, ¿cuánto sería? Bueno, entonces, acá, fíjense, aquí si no aparece y, esto se me comporta aquí como una especie de constante o simplemente hacemos nuestra separación podemos integrar 2y, diferencial de y, evaluado entre 0 y 1 por la integral de esta z más y diferencial por diferencial de y. ¿Cuánto daría este valor? Y este resultado vamos a integrarlo con respecto a z y su diferencial de z. ¿Cuánto daría ese valor, por favor? Integremos
integral de 0 a 1 de 2y de z más 1 diferencial de y. Bien. Así que acá tenemos todo esto, vamos a convertir. Nos quedaría. Me está quedando 2z, 2 que multiplica z más 1. Y a ese valor lo vamos a volver a integrar de 0 a 1 de diferencial de z. Bien, este valor acá, el valor, el resultado de 2y, que 2y, la integral de 0 a 1 de 2y, que multiplica a z más 1 por diferencial de y, está dando como resultado 2z más 1. Y a eso lo voy a volver a integrar con respecto a c de 1 y mi diferencial de y, de z. Bien, nuevamente eso me quedaría un valor de 3 medio. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, porque recuerden que esta aquí, cuando integro con respecto a y, me está quedando 2y a la menos 1. Por una allá arriba me está quedando un medio, ¿cierto? Es este 2 que me aparece acá. Un medio de z más 1. Cuando integro con respecto a z, entonces z, vamos a evaluar entre 1. Bien, entre 1 y 0. Bien. El valor de ese campo es, de ese flujo es de cuánto? De 3 medio. Es divergente, es positivo. En las condiciones de nuestra cara, visible. Bien, va saliendo y fíjense cómo me indica la flechita y es correcto, va saliendo. El campo va saliendo, las líneas, el flujo va saliendo va atravesando la superficie, va del interior hacia afuera, es decir, que va desde el origen hacia afuera. ¿Correcto? Señor Bueno, con respecto a que usted me formuló la pregunta de cómo se integraba un volumen, ¿quedó claro? Señor Contento, señor Orozco. Sí, Inge, todavía le sigo haciendo en una hoja, Inge. Ajá. Hágala y verifiquemos si el valor es el correcto. Señor Marmolejo. Inge, eso como le había dicho en la clase anterior, no sé si podemos utilizar las calculadoras. Con la calculadora la utiliza y te va a quedar de esa manera, pero Claro. recuerde que sí, podría utilizar la calculadora, no había ningún inconveniente. De hecho, si las evaluaciones se van a hacer virtual, las respuestas tienen que ser de forma de selección múltiple, ¿cierto? Entonces le va a aparecer el valor, la respuesta 3 medios, 5 cuartos, 3 tercios, entonces ustedes, bien, seleccionan allí porque no hay manera de ser en papel. Ahora, si tuviéramos físicamente, puede utilizar la calculadora, le da la noción de cuál es el resultado, pero sí deberíamos de desarrollarlo manualmente, ¿sí? Porque ya ustedes se suponen que han visto la parte de integración. ¿Cómo reforzar el conocimiento? ¿Correcto? Bueno, imagínense que se le vaya la batería o se le caiga la calculadora en ese momento y adiós, se golpeó y se dañó. ¿Correcto? ¿Sí? Sí.
Vean que es sumamente sencillo. Lo que tenemos que tener cuidado es cuando estamos planteando nuestro límite de integración y el desarrollo de la integral. Tuxton, ¿se entendió? Fíjense que acá, bien, Tuxton, fíjense que acá con respecto a los dos ejercicios anteriores, habíamos hallado la divergencia, pero ahora tenemos con respecto al origen, con respecto a un punto. Entonces lo que tenemos que determinar cómo es la condición del campo, si es divergente o es convergente, ya hacemos con los relacionados. Señor Vázquez, por supuesto, fíjense, nuestra integral tenemos que marcarla en función de nuestros sistemas de coordenadas para X. Acá, fíjense acá donde estoy moviendo la flechita para X, para Y y para Z. Bien, copiamos nuevamente el resultado que tuvimos acá, o si lo hubiésemos querido desarrollarlo acá, lo desarrollamos, pero ya lo tenemos acá desarrollado, y por su diferencial de volumen. Este diferencial de volumen, vean cómo hago el desplazamiento acá, discúlpenme que no puedo rayarlo porque no me habilita, demuestro que no tengo habilitación, usted lo puede ver, hago la anotación, fíjense, lleno acá, pero no me da opción. Así que tenemos que este diferencial de volumen es para X, Y, Z, e integramos. Primero, integramos con respecto a X, diferencial de X, ¿con quién? Con esta. Integrado. Luego, ese resultado que vamos a obtener, que el resultado no era más que la integral de diferencial de X evaluado entre 0 y 1, la integral de diferencial de X era X, perdón, y a X le vamos a evaluar límite superior menos límite inferior. Ese resultado numérico va a dar 1, y lo voy a multiplicar por esta constante, que no es una constante como tal, tenemos una variable, pero no vamos a integrar con respecto a ninguna de ellas, porque aquí no aparece X. Entonces, 1 por todo ello da este valor. Luego este valor, este mismo valor que tenemos de 2y, que multiplica z más 1, lo vamos a integrar con respecto a y, evaluado en 0 y 1. Es decir, que acá nos está apareciendo la integral de este señor, ¿sería quién? N a la menos 1 sería 2 por y a la menos 1, bien, multiplicado por z más 1, evaluado entre 1, da un resultado, y ese valor nos está dando, ¿cuánto sería? Esto es un medio de y, entonces será un medio que multiplica z más 1. Ese resultado de z más, de un medio de z más 1, ya es sacándole la integral con respecto a y. Un medio de z más 1 lo vamos a integrar con respecto a z, y evaluar entre 0 y 1. Entonces, un medio que multiplica z más 1 por diferencial de z no es más que este señor z, se me está convirtiendo en ¿cuánto? En ¿cuánto? Es decir, z, estamos hablando, sería 1 menos 1, bien, entonces 1, aquí esto sería 1 más 1, evaluado, ¿cierto? Serían 2, más el 1 que traigo de aquí, que es 1 por z más 1, dividido para 2, aquí me parece entonces 3 medio. ¿Sí? De todas formas, de todas maneras, podemos retomar esta integral en comienzo de la clase del próximo encuentro, que ya debo tener en la pizarra y la computadora, que mañana la busco, ¿sí? Para que me dé el manejo de los drivers y poderlo realizar paso a paso para que ustedes visualicen. De todas formas, recuerden, en la semana
2, semana 1, semana 2, semana 3 tienen colgados videos de integrales múltiples, bien, para que puedan refrescar allí los conocimientos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Lo han visto los videos? Hubo una tarea de los videos que no he corregido, voy a calificarla. La de los videos del campo vectorial, el escalar y el campo. Y cómo obtener la integral de volumen. Estaba en la semana 2 de Ajá, bueno, fíjense, todo esto lo vamos a ver, vamos a integrar hasta la semana 16. Avancemos con otros ejercicios para que vean. Bien, fíjense, aquí nos dice la densidad de un flujo magnético alrededor de un alambre muy largo, estamos hablando de un sistema de coordenadas cilíndricas, transporta una corriente circunferencial que está dando vuelta, está girando, está rotando, la cual es inversamente proporcional al radio. Bien, calcule la divergencia de ese campo magnético. Ya sabemos por condiciones iniciales que el campo rotacional, está rotando el campo magnético, la divergencia debe ser 0. Pero vamos a demostrarlo analíticamente, matemáticamente. Es decir, que la condición del campo magnético B existe en la parte del giro rotacional, phi, y está denotado por una constante K sobre R, que es lo que me estoy diciendo aquí, inversamente proporcional el valor de la corriente sobre K. Es decir, fíjense bien, es decir que K es nuestra constante de corriente y cuando vemos la divergencia de quién, del campo para una condición cilíndrica, simplemente utilizamos la tablita 1.6 nuevamente. Bien, ¿dónde existe en campo? En Z no existe, en Z es 0 y en R es 0, simplemente existe acá. Bien, pero aquí tenemos una constante, la derivada parcial. Esta constante de K sobre R no existe, también este señor es 0, porque la parcial, ¿cómo sería la parcial de esta señora de acá? El campo es K sobre R, ¿cierto? Y la parcial de phi es, no tenemos aquí ninguna variable de phi, entonces es 0. Vean acá, phi, estamos hablando que es K sobre R, y R, y ves, y la condición de R y la condición de Z es 0. Así que 0 más 0 más 0, el campo es 0. ¿Se entendió? Sí, Inge. Bien, porque ahí simplemente estamos aplicando nuestras condiciones de derivadas parciales. Bien. Y nuestra condición, fíjense, no tiene divergencia porque es nulo, se denomina solenoidal. Y un campo magnético es un campo rotacional. De hecho, fíjense, nos dice, una corriente circunferencial. Entonces está rotando. ¿Ok? Bien, mis estimados. Bueno, entonces hasta acá sería nuestra parte de encuentro de hoy. Me queda como compromiso ustedes. Tengo que verificar la parte de la tarea que tengo que colocarla. De todas maneras, me faltan los cursos del día sábado. Y colocarle a ustedes lo referente a lo que me comentó López de los capítulos de libros con mayores cantidades, con ejercicios resueltos y planteados, aparte del de Bichan que tienen allí colocado. ¿Correcto? Compromiso mi parte, su compromiso es darme el feedback y ustedes revisarlo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas? No, gracias. Me dejo porque se me No, va Inge, tarde. no. Bien, nos vemos. Perfecto. Entonces estamos conversando. Hasta luego. Muchas gracias por la asistencia de hoy. Inge, Ajá, no, solo dígame. una consultita antes de partir. Por favor, no se olvide de cargarle los documentos para poder hacer el deberín.
Le estaba comentando, ¿no escuchaste cuando comenté ahorita que mi compromiso es cargarle los capítulos? Estaba un poquito entrecortado, Inge, disculpa. No, sí. No, ya es un compromiso, ya lo estaría cargando, pero denme oportunidad para cargarlo en el transcurso Ya, Inge, muchas gracias. entre jueves y viernes máximo. ¿Bien? Gracias, Inge, muy amable. Perfecto. Bueno, mi estimado, entonces, hasta luego. Muchas gracias por el encuentro de hoy. Hasta luego, Inge, una buena noche. Nos estaremos entonces conversando, hablando. Hasta luego, Inge. Hasta luego, buenas noches. Ya, Inge, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. No tienes que coger el color del negro. Muy rojo está. No está muy rojo, no está color de mi piel. Esa piel de pollo que tiene.